esta es mi línea del tiempo de historia de México. Nos remontamos al año 2000, donde inicia el poblamiento de América. De aquí saltamos hasta el año 12.000 a.C., donde se establece la primera cultura mesoamericana, o sea, la Olmeca. Y aquí podemos ver una imagen. Después nos vamos al 6.000 a.C., donde finaliza el poblamiento de América. Aquí es ya cuando se empiezan a sentar los primeros hombres y las primeras civilizaciones. Después al 2000 a.C., donde surgen los mayas. Después en el 500 a.C. surgen los zapotecas. Y enseguida, en el año 200 a.C., surgen los teotihuacanos, esa cultura que misteriosamente desapareció. En el 300 después de Cristo surgen los totonacas. En el 600 surgen los toltecas. Y de ahí nos saltamos a una de las culturas donde se enfoca todo esto, que es donde surgen los aztecas en el año 1325, ya saben, donde encuentra la señal del águila devorando la serpiente. De aquí nos vamos al año 1466, donde nace el Tlatoani Moctezuma Xoyocotzin. Después vamos al año 1485, donde nace este personaje muy importante, que es Hernán Cortés, el conquistador. Y después nos vamos al año de 1490, donde nace Antonio de Mendoza, el primer virrey de Nueva España, recordemos. De aquí nos vamos al año 1492, donde descubren América y ya comienza a haber más movimiento en el sentido de que empiezan a explorar nuevos territorios extranjeros. Después nos vamos al año 1500, donde nace esta polémica mujer llamada la Malinche. Nos vamos al año 1519, donde muere Moctezuma a manos de su propia gente. Dicen algunas teorías que fue cuando le lanzaron piedras por haber recibido a los españoles como si fueran dioses. De aquí también en el año 1519 surge la conquista de México, y enseguida en el año de 1521 pues sucede la caída de Tenochtitlán. Nos vamos al año de 1523, donde inicia la conquista espiritual, ya saben, donde los españoles nos empiezan a imponer sus culturas, pues su religión. Pero también no olvidemos que en 1521 inició la Nueva España, que fue cuando ya nos habían derrotado y tomaron nuestro territorio. De aquí nos vamos al año 1525, con la primera aparición de la Virgen de Guadalupe. Esta pues una pequeña historia polémica por algunos que creen y algunos que no. En el año de 1526 se crea el Palacio de Cortés, esa obra que aproximadamente duró unos 3 años según investigaciones. De aquí nos vamos a el año de 1535, donde inicia el virreinato, ya aquí aparece este hombre, donde nos empieza a gobernar y cosas así. En 1547 fallece Hernán Cortés, y aquí nos vamos al año de 1600, donde nace la cultura novohispana, que ya es cuando la cultura novohispana es algo así como la fusión entre pues los mexicas y los españoles. Hay esa fusión donde se forma la cultura novohispana. De aquí nos vamos al año 1753, donde nace este hombre, Miguel Hidalgo y Costilla, cuando él fue el que inició todo el movimiento de independencia, reuniendo a los hombres, ya saben. De aquí nos vamos al año 1783, donde nace Agustín Iturbide, el primer emperador de México. Después este polémico hombre también, que nace en 1794, Antonio López de Santana. Ya saben por qué es odiado a algunos por la venta del territorio mexicano y cosas así. Después de Antonio López de Santana nos vamos con Benito Juárez, este hombre que muchos lo ven como un héroe por todo lo que hizo, pues. Ahora vamos en el año de 1811.
No, perdón. Vamos al año de 1810, donde estalla la independencia de México. Y ese mismo año, en 1810, ocurre el ataque de la Alhóndiga de Granaditas, que aquí es este hombre, el Pípila, recordarán que fue quien se cargó una piedra y para protegerse de las balas y así poder incendiar la puerta y derribar el fuerte de la Alhóndiga de Granaditas. Después nos vamos a 1811, donde ocurre lamentablemente la fusilación de Miguel Hidalgo por motivar a la gente a independizarse, ¿no? A crear una guerra. También en 1811 ocurre la ejecución de los insurgentes. Y ese mismo año, Morelos toma el plan de Hidalgo para continuar con la independencia de México. Después nos vamos a 1812, donde se crea el documento Sentimientos de la Nación, que él lo escribió él mismo. En 1800, vamos a 1821, donde se forma el Ejército Trigarante, que es el ejército que formó Agustín de Iturbide para hacer un acuerdo con el pueblo y así que ya no hubiera más guerra. En 1822 ocurre la coronación de Agustín de Iturbide y aquí podemos ver una imagen de la representación en una pintura. En 1823 se crea el Plan de Casamata. En 1824 recordemos esto que es una fecha muy importante donde Guadalupe Victoria se convierte en el primer presidente de México. Después ese mismo año se crea la Constitución de 1824. De aquí nos saltamos al año de 1836 con la independencia de Texas. Recordemos por qué ocurrió esto, porque en esta parte no vivían muchos mexicanos, como estaba pegado con Estados Unidos, vivían ingleses aquí, por eso, por así decirlo, sonsacaron a los mexicanos que estaban ahí y les impusieron sus reglas y ellos dijeron así como de, no, pues cómo vamos a seguir las reglas de México si aquí estas reglas están más chidas, pues, por así decirlo. Y entonces fue cuando se creó el conflicto de no queremos independizarnos de México y fue así como se hizo la independencia de Texas. Después en 1838 la guerra de los pasteles, ya saben, por el dueño de un restaurante que quería que le pagaran su comida que habían consumido algunos soldados. Pero esto fue como una excusa porque ya de por sí Francia quería tomar a México y fue como lo utilizaron como una excusa y por eso se llamó la Guerra de los Pasteles. Después de 1846 a 1848 la guerra contra Estados Unidos, ya saben eso de que Estados Unidos quería tomar nuestro territorio, lo quería comprar, pero Santana se negó y lo tomaron por la fuerza. O sea, no le dejaron otra opción más que si no vendía el territorio pues iba a haber guerra y no lo vendió y ocurrió esta guerra. Ahora nos vamos al 1847 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue cuando los ingleses dijeron, ok, ya no quieres más guerra, pues ok, firma este tratado y a cambio de que ya no haya guerra me vas a dar la mitad de tu territorio. Y crearon este tratado y así fue como perdimos lamentablemente la mitad de nuestro territorio. 1853, la Mesilla. También este pedazo nos había quedado de lo que nos habían quitado los ingleses, pero se vendió, ya saben, por falta de recursos, pues, porque Estados Unidos dijo, ándale, véndeme este pedazo ya nada más, o ya sabes qué te pasa, por así decirlo, nos amenazó. En 1854 se crea el Plan de Ayutla y en 1858 Benito Juárez gana la presidencia de México. Aquí podemos ver una imagen de Benito Juárez entrando a la Ciudad de México después de su triunfo. En 1859 las leyes de reforma que puso Benito Juárez, a causa de que la iglesia se metía en todo, pues era como que nosotros servíamos a la iglesia, éramos esclavos de la iglesia. Entonces Benito Juárez dijo, no puede ser así. Entonces los despojó de sus privilegios haciendo las leyes de reforma. 1862, el 5 de mayo, ya lo recordarán, la batalla de Puebla contra los franceses.
1871 se crea el Plan de la Noria, que lo creó Porfirio Díaz. 1872 inicia la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. En 1872 también fallece Benito Juárez. Y por último, en 1876, el Porfirio Díaz gana la presidencia de México. Y bueno, esa fue mi línea de tiempo. Muchas gracias por su atención.